Saludos, doctor José Jauregui Montero, docente del curso de Pericias de Medicina y Biología Forense. Continuando con la tarea número 2, presento el siguiente video de casos criminalísticos relacionados con la antropología forense. La antropología forense es el estudio de asuntos médicos legales relacionados con una persona fallecida por medio del examen y el estudio de los restos del esqueleto para, entre otras cosas, tratar de determinar la identidad de la persona, la forma y la causa de su muerte. La antropología forense es la disciplina que aplica el saber científico de la antropología física y de la arqueología a la recogida y análisis de la evidencia legal. La recuperación, descripción e identificación de los restos esqueléticos humanos es la principal labor de los antropólogos. Muchas veces los restos humanos o cadáveres se encuentran en avanzado estado de putrefacción. Es ahí donde los antropólogos forenses limpian el cuerpo o todo tejido blando para comenzar a indagar pacientemente sobre cualquier posible marca dejada en el hueso, un traumatismo, una perforación, etc. La historia de la antropología forense empieza con el estudio del esqueleto humano. Los primeros estudios del diseño del esqueleto humano datan de hace 2000 años con el médico llamado Galeno de Pérgamo. En 1500 el médico anatomista André Vesalio logra armar un esqueleto de la anatomía humana, publicando asimismo un libro de anatomía. En el año 1878 Thomas de White, gran anatomista, quien dedicó toda su vida al estudio de los esqueletos, logra identificar y clasificar los huesos en función del sexo, edad y estatura. Así, el conocimiento de la osamenta humana fue cada vez mayor y esto sirvió de base para establecer propiamente dicha la antropología forense. El primer caso en el que se utilizó esta disciplina para resolver un crimen ocurrió en el año 1849. Este año, el doctor y profesor de anatomía de la Universidad de Harvard, George Parkman, desapareció misteriosamente de un día para el otro. Al comienzo nadie mencionó la palabra asesinato, pero las alarmas saltaron cuando en la sede universitaria se encontraron diversas partes de un cuerpo humano descuartizado. La mandíbula inferior se localizó quemada en un horno de ensayo, algunos de sus miembros en el interior de un retrete y otros camuflados en uno de los laboratorios. Rápidamente la policía detuvo al conserje del edificio sospechoso del crimen únicamente por haber sido la persona que descubrió tales restos. La investigación fue encargada a otro profesor de la misma universidad, el doctor Oliver Wendell Holmes, quien, estudiando los huesos con detenimiento, concretó que pertenecían al cuerpo de un hombre de entre 50 y 70 años, de aproximadamente 1,75 m de estatura. Todos estos datos coincidían con el desdichado y desafortunado profesor, pero la prueba que demostró fehacientemente la pertenencia de los restos a George Parkman fue su dentadura. Sabido era que Parkman había encargado una dentadura nueva para estrenarla durante la ceremonia de inauguración de la remodelada Facultad de Medicina. Con este dato, Holmes acudió a la consulta del dentista que se le había elaborado, cotejándola con el modelo que felizmente aún guardaba. Ambas coincidían. Con estos datos, Holmes comenzó a sospechar entonces que otro colega de la facultad, el Dr. John Webster, a quien Parkman había prestado dinero no hacía mucho tiempo, así fue como, al irse cerrando el cerco en torno a él, Webster acabaría confesando ser el asesino, siendo juzgado y condenado a morir ahorcado en el año 1850. Vemos como este caso constituye el primer caso criminalístico de utilización de la antropología forense, en donde un profesor de la Universidad de Harvard es asesinado por su colega. Siendo estudiado el caso, se descubre pues que el profesor asesinado, George Parkman, le había prestado dinero a otro colega y este colega era el que lo había asesinado, descubriéndose su responsabilidad. Fue ahorcado en el año 1850. Unos años más tarde, en el año 1897, en Chicago, el antropólogo George Amos Dorsey
fue encargado en ese momento del Museo Field de Historia Natural, fue llamado para examinar algunos fragmentos óseos extraídos del sedimento en la cubeta de desechos de una fábrica de embutidos. Luisa Lodger, la mujer de un fabricante de salchichas, había desaparecido y su marido había sido acusado de asesinato. Adolf mantenía relaciones con otra mujer y el matrimonio Lodger había fracasado. Adolf tuvo cerrada su fábrica durante varias semanas, pero antes había adquirido una gran cantidad de potasio cáustico. Había concedido permiso de ausencia al vigilante la noche de la desaparición de su esposa y los anillos de Luisa habían aparecido en la cubeta de desechos de la fábrica. El antropólogo Dorsey tenía que demostrar que los huesos encontrados en la cubeta eran humanos y no porcinos como algunos pensaban, por ser aquel lugar una fábrica de embutidos. Y así lo hizo. Demostrando esto, Adolf Louis Lodger fue condenado a cadena perpetua. Este caso es importante porque nos ayuda a comprender la importancia de reconocer los fragmentos y otros residuos óseos. Así pues, en este caso, en donde el empresario Adolf Lodger, que tenía una fábrica de embutidos, tenía mala relación con una mala relación con su esposa, de tal modo que planea matarla, asesinarla, para cual lo realiza y pretende desaparecer el cuerpo, exponiéndolo a una sustancia química, el potasio cáustico, de tal manera que en la cubeta de esta fábrica se encontraron restos dentro del sedimento de esta cubeta, llamando la atención a los ayudantes en esta fábrica, y cuando llega Dorsey para realizar la investigación le indican inmediatamente acerca de este residuo. Entonces Dorsey lo analiza y encuentra pequeños fragmentos óseos que sospechaba que era de algún vertebrado, como los cerdos, ¿no? Por ser la fábrica de embutidos, el lugar donde se encontraban estos residuos. Sin embargo, Dorsey realiza el estudio y descubre que son restos humanos, residuos óseos de esqueleto humano, entre ellos una parte de la región metacarpiana de la mano. Asimismo, dentro de ese sedimento se encuentra un anillo de la asesinada Luisa Lodger. Comprobado el hecho, Adolf Lodger fue condenado a cadena perpetua, demostrándose una vez más la importancia de la antropología forense en este caso. Otro caso bastante sorprendente fue el de John Wayne Gacy, quien nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 17 de marzo de 1942. Su padre era alcohólico, violento, disfrutaba aplicándole severos castigos e igualmente abusaba físicamente de su madre y hermana. Su madre lo humillaba, lo llamaba nena y lo ridiculizaba por sentirse atraído por los chicos. Además, White, cuando era niño, presentaba una anatomía obesa y nada atlético. Sufría bullying en la escuela. Tenía gran talento para las ventas, a lo que se dedicaba. También animaba fiestas infantiles, disfrazado de payaso, autodenominándose el payaso Pogo, disfraz que le servía a sí mismo para visitar a los niños hospitalizados, realizando apoyo y campaña como postulante a concejal por el Partido Demócrata Liberal de su comunidad. Se casó 2 veces, tuvo 2 hijos, era muy respetado y nadie sospechaba de su siniestra personalidad. Este asesino, John Wayne Gacy, era una persona que sus vecinos respetaban, incluso se disfrazaba de payaso, visitaba a los niños hospitalizados de su comunidad, estaba postulando a un cargo de concejal,
por el Partido Liberal, por el Partido Demócrata Liberal de su comunidad, y nadie sospechaba de esta personalidad anormal que tenía esta persona. John Wayne Gacy tenía un antecedente de prisión a la edad de 27 años de edad por mandar a golpear a un niño, quien anteriormente había acusado a Gacy de violación sexual, saliendo Gacy al poco tiempo de la cárcel libre de todos los cargos. Este asesino se caracterizaba porque sus víctimas eran niños, adolescentes y hombres jóvenes entre los 7 y los 30 años de edad, a quienes engañaba, seducía, violaba y mataba estrangulándolos. Estuvo activo en estos delitos entre los años 1972 a 1978, todo lo cual ocurría cerca de su domicilio en Township, Chicago, asesinando aproximadamente entre 33 a 50 personas. Sus delitos fueron descubiertos a partir de que el 22 de mayo de 1977 el joven Jeffrey Rignall salió en horas de la noche de su casa para ir a beber a un bar. En eso es abordado por John Wayne Gacy, quien se ofrece para llevarlo a buscar al local del bar, subiendo su auto, en donde White aprovecha y le pone un pañuelo empapado de cloroformo en las fosas nasales que le produce sueño. Cuando despierta, Rignall se encuentra en una habitación en donde Gacy está desnudo, rodeado de juguetes sexuales, practicándole sobre su cuerpo maniobras sádicas. Así pasó toda la noche y el día siguiente Rignall despierta en el Lincoln Park totalmente vestido, pero con su cuerpo lleno de heridas y una intoxicación severa, por lo que acude a la policía denunciando a su agresor por intento de asesinato. John Wayne Gacy tenía preferencia por los hombres jóvenes. Tenía una alteración de la personalidad, era una persona psicópata y de personalidad múltiple, llegando a asesinar a más de 33 personas, e incluso los cuerpos los enterraba en su propio domicilio. Continuando con la biografía de este asesino, la policía no atiende la denuncia de Rignall, pues cree que es una pelea de homosexuales comunes, pero con esta denuncia se había dado datos de identificación y ubicación importantes del culpable. John Wayne Gacy tenía además una empresa de albañilería y decoración, lo cual le facilitaba captar a jóvenes ofreciéndoles trabajo. Es así que al poco tiempo, en el mes de diciembre de 1978, la familia del adolescente de nombre Robert Peace, de 15 años de edad, denuncia ante la policía su desaparición, en donde testigos manifiestan que habían visto al joven caminando con Gacy. Igualmente, la policía ya había recibido varias denuncias de jóvenes desaparecidos y que del mismo modo eran relacionados con Gacy por motivo de trabajo. Por eso inspeccionan la casa de Gacy, en donde les llama la atención el olor nauseabundo en esta casa. Con esta alerta buscan en el sótano, en donde encuentran 3 cuerpos sin vida y otro más enterrado en su jardín, los cuales eran jóvenes entre los 14 y los 21 años de edad. Al principio, Gacy negó sus delitos, manifestando que bajo de su domicilio se encontraba un cementerio de indígenas, pero el trabajo de los antropólogos forenses sirvió para determinar que los cuerpos eran de hombres jóvenes de raza caucásica, coincidente con los desaparecidos, realizándoseles además identificación por ADN y odontología forense. Encontrado culpable, John Wayne Gacy es detenido el 21 de diciembre de 1978 y finalmente condenado a la pena de muerte con inyección letal, falleciendo el 10 de mayo de 1990. Concluyendo, vemos cómo la antropología forense es una ciencia muy importante dentro de la investigación criminalística, sobre todo cuando hay pocas evidencias, como en estos casos. La mayor evidencia que existía eran las piezas óseas, determinándose pues así al culpable y pudiendo aplicar la justicia debida en estos casos. Muchas gracias.